¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué ruido hace la ausencia de Francisco? Yo no creo que haga ruido la ausencia de Francisco para todos los argentinos. Creo que sería un gran hecho que pudiera el Papa argentino, probablemente el único Papa argentino que tengamos en la historia, Sí, claro. visite Bueno, nuestro pero no país. ocurre. Lo cierto es que No ha ocurrido cuarta hasta visita, ahora. No ha ocurrido cuarta hasta visita a ahora. la región, países muy próximos, Chile, Perú, sobre todo Chile, pero acá no. Sí, la verdad que, insisto, a mí como a la gran mayoría de los argentinos nos gustaría que el Papa argentino visite su tierra, nuestro país. Creo que, además, personalmente creo que contribuiría y mucho con uno de los principales desafíos que tenemos nosotros como gobierno, que lo hemos planteado del primer día, que es unir a los argentinos. Tampoco quiero hacer algo que el Papa pidió que no hagan, que es interpretarlo, ¿no? Creo que él todavía no Hay bastantes interpretadores del Papa, ¿no? Pero creo que él pidió, y Sí, me sí. parece inteligente, digamos, que nadie hable en su nombre, ¿no? Y digo, también sería bueno que, de alguna manera, en consecuencia, sea él el que explique por qué no viene y cuándo tiene pensado venir. Creo que eso sería una buena pregunta que le puede hacer el periodismo. Claro. Ahora, decía esta semana, lo dijo el martes, creo, Marcos Peña, no hay ninguna razón política por supuesto que no. para que el Papa no venga. Además, lo dijo el jefe de gabinete, no necesita invitación para venir a su propio país. Nosotros, como gobierno, y creo que como la gran mayoría de la sociedad, lo recibiríamos muy bien, con los brazos abiertos, y espero que esta posibilidad se dé en el corto plazo. Ahora, ¿ustedes le encuentran, no por interpretarlo al Papa, para no ser, ustedes le encuentran o buscan o se orientan con alguna explicación? Es decir, bueno, a ver, puede ser por esto, puede ser por esto otro, puede ser por esto otro. Porque, a ver, si uno mira un poco la cartera ministerial, la verdad que Papa tiene interacción con algunos ministros, o incluso el legislador, Esteban Bullrich, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley. Digo, tiene cierta... Ahora, parece que fuera una cosa radial y que no lograra concentrarse o concretarse en una visita al país. Insisto, yo no le encuentro una razón objetiva, tampoco vino con el gobierno anterior, ¿no? Ha estado varios años. Es verdad, sí. Como Papa durante el gobierno anterior y tampoco vino. Uno tendría la impresión de que hay como algún condicionante interno o un autocondicionante que se autoimpone el propio Francisco para visitar la Argentina. También uno especula, quizás no estén dadas las condiciones. La pregunta es, ¿cuáles serían las condiciones y cuándo estarán dadas en un país de tanta complejidad como este, ¿no? Sí, evidentemente somos un país muy complejo, donde todavía este esfuerzo que hemos iniciado por unirnos más, por terminar con las grietas, no ha tenido los resultados que nos gustarían. Pero yo creo que una visita del Papa, una presencia más cercana del Papa, a mi juicio por lo menos ayudaría a lograr ese objetivo. Así que si es algo que se autoimpuso o si está esperando circunstancias distintas, creo que a mi juicio lo mejor sería que venga para ayudarnos a cumplir con este que es uno de nuestros principales objetivos, que los argentinos estemos más unidos. Más allá de las creencias o no creencias, el gobierno, ¿qué proximidad tiene o qué cercanía tiene con los postulados que el Papa predica en torno a las cuestiones sociales? Nosotros creemos que tenemos los sectores marginales, digamos, la idea muy marcada por él de priorizar la producción y el trabajo sobre el capital financiero. Bueno, el presidente lo ha planteado, como bien lo dijo usted recién, ¿no? Tenemos que recuperar la cultura del trabajo, como plantea el Papa. Tenemos que ocuparnos de los más pobres. Bueno, eso es lo que hace este gobierno, que tiene siempre una mirada especial sobre los sectores más vulnerables, que ha logrado algunos hitos muy importantes, como la reparación histórica, como la verdadera universalización de la asignación por hijo, que tiene hoy el gasto social más importante de la historia.
en la Argentina, que ha logrado o ha, de alguna manera, tomado medidas que había que tomar, que eran medidas difíciles, como el reacomodamiento tarifario, pero en el paralelo ha planteado la tarifa social, que hoy cubre prácticamente a todos los sectores más vulnerables de la Argentina. Es decir, cada política pública tiene una mirada especial en los que menos tienen, y eso va en línea directa con los postulados del Papa Francisco. Ahora, uno tiene la impresión, yo lo comentaba recién, que ustedes se han puesto algunas metas para este año que da la sensación que no va a ser fácil cumplirlas, ¿no? Digo, a ver, 15% de inflación con un cierre del 24,8, un pico del 3,1 en diciembre, los ajustes previstos en tarifas, más algunos movimientos no pensados, como los aumentos de combustibles, digo, complican la meta, y me parece que complican otro aspecto que le quería preguntar, el tema de la relación con el sindicalismo. Estamos en las puertas de las paritarias. Sí, también muchos, la gran mayoría, no apostaba que pudiéramos cumplir con la meta fiscal, ¿no? Que además está muy vinculada con la inflación. No vamos a poder derrotar a la inflación si no somos muy consistentes y persistentes en la baja gradual del déficit fiscal, de la diferencia entre lo que ingresa el Estado y lo que el Estado gasta. Y eso lo hemos logrado este año, el año 2017 hemos tenido una meta sí, se ve, los resultados se conocieron esta semana. Con lo que esperábamos, y el gran desafío ahora es cumplir la misma meta el año que viene, bajar un punto del producto. El 2017 fue el primer año desde el 2004 en el cual los recursos en el Estado crecen más que los gastos. No es un dato menor. Hemos logrado bajar un punto del déficit fiscal en términos del producto, y hemos bajado el déficit con una economía creciendo, cosa que también desde hace años, muchos años, no ocurre en la Argentina. Son hitos muy importantes que hay que poner sobre la mesa. Y por supuesto, la inflación tiene mucho que ver con el tema fiscal. Nosotros no podemos pretender resolver el problema inflacionario rápidamente si no trabajamos en sintonía o en la misma línea con el problema enorme fiscal que tiene nuestro país, y por eso el presidente le pone tanta atención al tema fiscal y se ha comprometido personalmente en sostener esta meta gradual de reducción del déficit hasta alcanzar dentro de 2 años el equilibrio fiscal y después el superávit fiscal. ¿Y qué implica que el Estado tenga una situación en la cual los ingresos superan a los gastos? Bueno, la posibilidad de hacer más obras. Porque lo que le cambia realmente la vida a la gente son las obras, lo que estamos haciendo en términos de cloacas, de agua potable, de asfalto, de puertos, de aeropuertos. Bueno, eso es lo que realmente le mejora la vida a la gente, las viviendas. Y para eso necesitamos recursos y necesitamos que el Estado pase de una situación deficitaria a una situación superavitaria, y estamos en ese camino. Y de la mano de ese esfuerzo también vamos a poder reducir la inflación, una inflación que está bajando. Este año la inflación fue sensiblemente más baja que la del año pasado, todavía en un proceso donde el reacomodamiento tarifario no terminó. También es cierto, bastante parecida a la que habían heredado, ¿no? Sí, bueno, pero... No, en el medio pasaron cosas, claro, estamos de acuerdo. Pero, digamos, estamos de acuerdo. Los anclas, digamos, que de alguna manera artificialmente sostenían una inflación que igual era altísima. Durante 10 años convivimos con una de las inflaciones más altas del mundo, a pesar de que teníamos un ancla cambiaria, un tipo o varios tipos de cambio, pero controlados por el Estado, y tarifas congeladas. Digo, eso fue lo que de alguna manera impedía que esa inflación altísima durante el kirchnerismo se terminara disparando aún más. Bueno, nosotros eliminamos todas estas distorsiones y hoy la inflación que tenemos es la inflación real que estamos bajando. Insisto, el año 2017 bajó sensiblemente respecto al 2016 y este año el desafío es que siga bajando también en esa línea y que, como dijo el presidente, podamos tener cuando termine su mandato, su primer mandato, una inflación de un dígito. Ahora, dígame, uno tiene la impresión que, a ver, el gobierno tuvo un momento dorado, digamos, cuando fue octubre, hubo como una consumición de capital un poco rápida en diciembre, ¿no? Por el tema de la reforma previsional y todo lo que implicó. Y da la impresión que ahora esa relación que existió
con sectores de la oposición que ayudaron en términos parlamentarios, e incluso con sectores sindicales que en términos de discusiones paritarias no fueron tan intransigentes el año pasado, daría la impresión que se complica, que el gobierno tiene otro horizonte al que imaginó después del 22 de octubre. Digo, de hecho, la reunión de hoy, la mencionaba recién, congregó entre, digamos, dos de las principales cabezas sindicales que le pegaron muy duro al gobierno, Moyano y Barrio Nuevo. Son dos planos distintos, ¿no? Primero es cierto que, digamos, la imagen del gobierno cayó un poco respecto a la del contexto de la elección. No es la primera vez que nos ocurre. Tenemos el desafío de hacer las cosas bien para lograr que ese grupo o ese porcentaje de gente que hoy tiene una imagen peor del gobierno que la que tenía hace pocos meses vuelva a tener una imagen positiva. Tampoco hay otro sector de la política que capitalice esa baja de imagen del gobierno. Así que depende de nosotros, depende de cómo hagamos las cosas, volver a recuperar esa confianza de aquellos argentinos que, bueno, en estos meses se han visto que esa confianza se debilitó un poco. El tema sindical, bueno, hoy es cierto, hoy hubo una reunión con un sector del sindicalismo, ¿no? Porque tampoco... Bueno, pero hubo dos pesados, ¿no? Pesados, no dicho en un tono, no vayan a ser que se enojen, pesados en términos de lo que representan. Bueno, pero Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo. Son justamente los sectores, digamos, que no acompañaron el proceso largo y profundo que trabajamos entre el gobierno y la CGT y la mayoría de los sectores del sindicalismo durante varios meses para lograr consenso respecto a cambios, a modernización de las relaciones o del vínculo laboral entre los trabajadores y las empresas. Bueno, igual la reforma laboral se pateó para adelante, sí, ¿no? Pero digo, son estos dos sectores los que no acompañaron al resto de los sindicalistas o de los sectores del trabajo que sí acompañaron al gobierno en la búsqueda de estos consensos para cambiar, para modernizar, para generar mejores condiciones, para crear trabajo de calidad, para blanquear la enorme cantidad de trabajadores que todavía siguen en la economía informal en la Argentina. Así que era previsible que estos sectores que no acompañaron al gobierno durante este trabajo hoy marquen algunas diferencias. No es que nos sorprenda este almuerzo o esas declaraciones. Está bien, pero también es cierto que el gobierno, para seguir, digo, el tiempo que venga, en términos parlamentarios y en términos económicos, necesita anclajes, necesita el anclaje parlamentario, gobernadores, digamos. Sí. No sé cómo está eso respecto de cómo estuvo en diciembre. Y también la pata sindical, porque, bueno, las paritarias hay que cerrarlas de alguna manera. El presidente tiene una relación permanente con los gobernadores, con la mayoría de los gobernadores. Tenemos una excelente relación y un esfuerzo de gobernabilidad compartida, ¿no? Nosotros trabajamos para que las provincias puedan desarrollarse y la mayoría de los gobernadores también trabaja en consecuencia para ayudar a que el gobierno nacional pueda cumplir sus objetivos. Y con la mayoría de los representantes de los trabajadores también hemos podido trabajar en búsqueda de consensos muy importantes para la generación de empleo de calidad. Para las reformas vamos a seguir trabajando para generar más consensos. Si el consenso no alcanza para transformar una propuesta en un proyecto de ley, bueno, requerirá más trabajo y trabajaremos más durante estos meses hasta lograr las mayorías necesarias como para transformar estos consensos o estos proyectos en una ley que le mejore la vida a la gente, que genere más trabajo, que logre que millones de trabajadores que hoy están en la economía informal puedan tener un trabajo de calidad y en blanco. Ahora, ¿usted cree realmente con esta perspectiva o con el arranque del año, el final del año pasado, es factible cerrar paritarias en 15% prescindiendo de cláusula gatillo? A ver, varias cosas. Nosotros no creemos que la responsabilidad de la inflación esté en el salario ni en el reclamo de los trabajadores. No creemos eso y también creemos en las paritarias libres. Dicho esto, creo que un gobierno que tiene decididamente encaminada una lucha contra la inflación necesita que todos los sectores de la economía trabajen en consonancia con ese camino de reducción de la inflación. En consecuencia, lo lógico es que la discusión
paritaria salarial tome en cuenta estas pautas que tiene el gobierno respecto a cómo va a bajar la inflación en los próximos meses o en los próximos años, además de otras consideraciones, por ejemplo, la productividad. Cada sector analizará su productividad para ver cuánto puede aumentar a los trabajadores. Y el otro tema a tomar en cuenta es la posibilidad que tienen los distintos sectores, incluido el Estado Nacional y los estados provinciales, de aumentar los impuestos, los salarios. Digo, no todos son iguales, no todas las empresas pueden pagar los mismos salarios, no todas las provincias pueden pagar los mismos salarios, el gobierno nacional también tiene sus dificultades. En consecuencia, cada uno analizará hasta dónde puede mejorar los salarios respecto al año pasado, tomando en cuenta lo que se puede, la productividad y, por supuesto, también las pautas inflacionarias que están fijadas por el gobierno nacional. Y la cláusula de gatillo se verá, ¿no? Yo creo que, digamos, no hay que enamorarse de los instrumentos. La cláusula de gatillo fue un buen instrumento, entendemos nosotros los propusimos durante el 2017. Hoy tenemos una pauta inflacionaria revisada al alza, en línea con lo que la mayoría de los analistas están esperando que pueda ocurrir con la inflación. Insisto, lo importante para lograr esa baja de inflación, que en definitiva es lo que va a mejorar el poder de compra de los salarios en el mediano y en el largo plazo. Nosotros necesitamos que baje la inflación de manera persistente para poder lograr un mejor poder adquisitivo de los salarios, y para eso necesitamos el apoyo de todos los sectores, que todos los sectores vayan en la misma línea, ¿no? Y por eso nosotros planteamos lo que consideramos debería ser los márgenes de la discusión paritaria, que, insisto, son libres hoy en la Argentina, y de nuevo nosotros asumimos como Estado la responsabilidad sobre el tema inflacionario. No se lo trasladamos ni al salario ni a otros sectores. Somos el Estado, el presidente lo ha dicho con mucha claridad, el responsable de bajar la inflación. Gracias, ministro. Gracias por la invitación. Nosotros hacemos una breve pausa. Cuando volvamos estamos con la muerte del fiscal Alberto Nisman y el perito Enrique de Rosa.